7 minutos. Eso es cuánto tiempo tu cerebro sigue funcionando después de que tu corazón se detiene. 7 minutos de actividad neurológica después de estar clínicamente muerto. Y durante esos 7 minutos pasa algo que la ciencia apenas empieza a entender. Tu cerebro libera cantidades masivas de DMT, la droga psicodélica más potente del planeta, la misma que te hace ver otros mundos, pero esta vez endógena, producida por tu propia glándula pineal. ¿Por qué tu cerebro hace esto justo cuando estás muriendo? Nadie lo sabe. Pero hay más. Miles de personas han estado clínicamente muertas, sin pulso, sin respiración, monitores mostrando líneas planas, y regresaron, y todos cuentan la misma historia. Un túnel, luz brillante al final, paz absoluta, sus seres queridos muertos esperándolos, toda su vida revisada en segundos, y algunos reportaron cosas imposibles, cosas que pasaron en otras habitaciones mientras estaban muertos, conversaciones específicas, detalles verificables, cosas que no deberían poder saber. ¿Es evidencia de que hay algo después de la muerte? ¿O es tu cerebro muriendo jugando el último truco? Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. Durante los próximos minutos vamos a explorar algo que todos vamos a experimentar, pero nadie entiende completamente: la muerte. No desde la religión, no desde el dogma, desde los datos. Vamos a ver qué le pasa exactamente a tu cerebro cuando mueres. Vamos a examinar casos reales de personas que murieron y regresaron. Vamos a analizar qué explica la ciencia. Y vamos a ser brutalmente honestos sobre qué no puede explicar. Porque hay cosas que la neurociencia entiende perfectamente. Y hay cosas donde la ciencia simplemente dice, no sabemos. Y yo no voy a decirte qué creer. No sé qué hay después de la muerte. Nadie lo sabe. Quien te diga que sabe, miente. Pero los datos son fascinantes. Los casos son reales. Y el misterio es más profundo de lo que imaginas. Si quieres entender qué sabemos realmente sobre morir, quédate, porque tu cerebro hace cosas extraordinarias cuando está muriendo, y algunas de esas cosas no tienen explicación clara todavía. Empecemos por lo básico. ¿Qué significa realmente estar muerto? Porque resulta que morir no es un momento, es un proceso, y cada etapa es más rara que la anterior. Vale, antes de hablar de experiencias cercanas a la muerte, de luz, al final del túnel, de todas esas cosas místicas, necesitamos entender algo mucho más básico. ¿Qué significa realmente estar muerto? Porque aquí está lo fascinante. Morir no es como un interruptor. No es que estás vivo y ¡pum!, ya no estás. Es un proceso. Y es mucho más raro de lo que piensas. Déjame ponerte un ejemplo. Tu corazón se detiene. Paro cardíaco. Estás muerto. Médicamente te acaban de declarar en muerte clínica. Pero tu cerebro sigue funcionando. Totalmente consciente. Durante unos segundos todavía estás ahí dentro, oyendo todo, sintiendo todo, pensando, mierda, esto está pasando. Aterrador, ¿no? Y luego, entre 10 y 20 segundos después, tu cerebro se queda sin oxígeno suficiente para mantener consciencia. Te apagas, como anestesia instantánea, ya no estás consciente. Ahora, si estás muerto, todavía no realmente, porque tu cerebro sigue ahí, sigue funcionando a nivel celular, durante minutos. Y durante esos minutos pasa algo absolutamente alucinante. Tu cerebro entra en modo emergencia total. Todas las neuronas empiezan a dispararse caóticamente, como si estuvieran buscando desesperadamente oxígeno, intentando sobrevivir. Y liberan todo, absolutamente todo. Endorfinas, dopamina, serotonina, DMT, todo el arsenal químico que tiene tu cerebro lo suelta de golpe. ¿Y sabes qué? Esto no es especulación, no es teoría, esto está documentado. En 2013, científicos de la Universidad de Michigan hicieron un experimento. Y cuando te lo cuente vas a pensar que es de película de ciencia ficción, pero es real. Pusieron electrodos en cerebros de ratas, monitorearon cada neurona y las dejaron morir, grabando cada segundo del proceso. Esperaban ver actividad cerebral disminuyendo, como una luz apagándose lentamente. ¿Sabes qué encontraron? Lo opuesto, completamente opuesto. En los 30 segundos después del paro cardíaco, la actividad cerebral explotó, no disminuyó, explotó. 300% más actividad que cuando estaban despiertas, 300%. El cerebro muriendo se vuelve más activo que en cualquier otro momento de la vida. Más activo que durante el sexo, más activo que durante momentos de máxima concentración, más activo que nunca. Como si todos los sistemas se activaran simultáneamente, una tormenta eléctrica masiva,
cada neurona disparando a la vez. Y aquí está lo que me vuela la cabeza, nadie sabe por qué. Evolutivamente, ¿qué sentido tiene? Si el cerebro se está muriendo, si no hay oxígeno, ¿por qué gastar energía masiva en esta explosión final? Algunos científicos piensan que es un último esfuerzo desesperado por sobrevivir, el cerebro intentando resetear sistemas, como reiniciar una computadora que se crasheó. Otros piensan que es algo más profundo, que tal vez el cerebro está preparándose para algo, para una transición, para lo que viene después. No lo sé, honestamente nadie lo sabe con certeza, pero los datos son reales y son fascinantes. Y hay más, porque mientras esta tormenta eléctrica está pasando, tu cerebro libera algo muy específico. DMT, dimetiltriptamina. Si conoces algo sobre drogas psicodélicas, sabes que es DMT. Si no, déjame explicarte rápido. DMT es considerada la droga más potente del planeta. Cuando la fumas, 15 minutos en otro universo. No es exageración. Personas reportan encuentros con entidades, geometrías imposibles, sensación de morir y renacer, experiencias tan intensas que cambian su vida completa, y tu cerebro produce esto, naturalmente, cuando estás muriendo. La glándula pineal, esta cosa pequeñita en el centro de tu cerebro, del tamaño de un grano de arroz, la libera. No sabemos exactamente cuándo, no sabemos exactamente cuánto, pero sabemos que lo hace. ¿Por qué? Otra vez, nadie sabe. Algunos científicos dicen que es accidental, que la glándula pineal simplemente se vuelve loca durante la muerte y suelta DMT como efecto secundario. Otros piensan que es intencional, que evolutivamente tiene una función, tal vez ayudar a procesar la muerte, tal vez hacer la experiencia menos aterradora, tal vez algo más. Mira, voy a ser honesto contigo, no sé cuál es la respuesta, y quien te diga que sabe con certeza está vendiendo algo, pero lo que sí sé es que tu cerebro, en sus últimos minutos, te está dando la experiencia más intensa posible. Un cóctel químico que nunca experimentarías en vida normal. Una tormenta neurológica que hace que todo lo demás parezca aburrido. ¿Es un regalo? ¿Una despedida? ¿Preparación para algo más? ¿O simplemente tu cerebro colapsando de la forma más espectacular posible? Tú decides. Yo solo te doy los datos. Ahora hablemos de las etapas, porque como te dije, morir es un proceso, y cada etapa es más rara que la anterior. Primera etapa, paro cardíaco, tu corazón se detiene, muerte clínica, 10 a 20 segundos de consciencia, luego oscuridad. Segunda etapa, muerte cerebral cortical, tu córtex cerebral, la parte que piensa, se apaga, ya no hay pensamientos, ya no hay tú, en el sentido que conoces. Esto pasa en los primeros 4 minutos sin oxígeno. Tercera etapa, muerte del sistema límbico, emociones, memoria, todo eso se va, tu identidad se desintegra, minutos 5 y 6. Cuarta etapa, muerte del tronco cerebral, la parte más primitiva, la que solo quiere sobrevivir. Esto es lo último que muere, minutos 7, 8, a veces más. Y aquí está lo irónico. La parte de ti que más miedo tiene a morir es literalmente la última en rendirse, como si estuviera peleando hasta el final absoluto. Pero espera, porque hay algo más que necesitas saber. Estos tiempos no son absolutos, dependen de temperatura, de condiciones, de un montón de factores. En agua helada, gente ha estado muerta durante horas y regresado sin daño cerebral. El frío preserva las células, ralentiza todo el proceso. Hay un caso famoso en Noruega, una niña de 7 años cayó en un lago congelado, estuvo bajo el agua 40 minutos sin respirar, la sacaron, sin pulso, sin respiración, temperatura corporal a 13 grados, muerta por todos los estándares. La llevaron al hospital, la calentaron lentamente, y de repente su corazón empezó a latir, y despertó, y estaba completamente bien, sin daño cerebral, como si nada. Los doctores la llaman milagro de hielo. La ciencia la llama suspensión metabólica inducida por hipotermia. Sea lo que sea, demuestra algo fascinante. La línea entre vida y muerte no es tan clara como pensamos. Y eso nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Cuándo estás realmente muerto? ¿Cuándo ya no hay regreso? La respuesta médica es cuando tu cerebro está dañado irreversiblemente. Cuando las células cerebrales han estado sin oxígeno tanto tiempo que se destruyeron.
Generalmente esto pasa después de 4 a 6 minutos de muerte clínica, a temperatura normal. Pero de nuevo, depende. Algunas partes del cerebro aguantan más, otras menos. Tu córtex prefrontal, la parte que te hace tú, es frágil. Muere rápido. 3, 4 minutos sin oxígeno y está frita. Tu tronco cerebral, la parte reptiliana, es resiliente, puede aguantar más tiempo, 7, 8, a veces 10 minutos. Por eso hay casos de gente que regresa después de tiempos largos de muerte clínica, pero con daño cerebral severo. El tronco cerebral sobrevivió, el córtex número. Están vivos, pero ya no son la misma persona. Aterrador, ¿verdad? La idea de que tú podrías morir, pero tu cuerpo seguir funcionando, como un zombi médico. Pero bueno, volvamos a lo que nos interesa, los 7 minutos. Durante esos 7 minutos, mientras tu cerebro está colapsando, mientras la tormenta eléctrica está pasando, mientras el DMT está inundando tu sistema, algo más está pasando. Tu cerebro está intentando darte sentido a todo esto, porque eso es lo que hace tu cerebro, todo el tiempo. Toma información caótica y crea una narrativa, una historia que tenga sentido. Cuando sueñas, tu cerebro toma actividad neuronal aleatoria y construye historias locas. Narrativas completas con personajes, emociones, lógica interna. Cuando estás borracho, tu cerebro toma percepción distorsionada y rellena los huecos. Por eso las conversaciones borrachas parecen tener sentido en el momento pero son absurdas después. Tu cerebro es una máquina de crear historias, siempre. Y cuando estás muriendo, cuando hay esta explosión de actividad, esta inundación química, tu cerebro hace lo mismo. Intenta crear una narrativa, una historia que explique lo que está experimentando. Y resulta que por razones neurológicas que vamos a explorar después, esa historia tiende a ser muy similar en casi todos. Un túnel, luz al final, paz, presencia de otros, revisión de vida. ¿Por qué? Ahora no te lo voy a adelantar, pero hay explicaciones neurológicas fascinantes. Y hay cosas que las explicaciones no cubren completamente. Lo que necesitas entender ahora es que tu cerebro, en sus últimos minutos, está trabajando overtime, más activo que nunca, liberando químicos alucinógenos, construyendo narrativas. Es una tormenta perfecta de actividad neurológica, y personas que pasan por esto y sobreviven traen historias. Ahora, antes de ver esas historias necesito que entiendas algo más sobre tu cerebro y la muerte. Tu cerebro tiene miedo a morir. Evolutivamente, es su trabajo número 1, mantenerte vivo. Cada ruido inesperado, cada sombra extraña, cada sensación rara, tu amígdala, el centro del miedo en tu cerebro, está constantemente evaluando. ¿Esto me puede matar? ¿Pasas toda tu vida con este sistema de alarma funcionando? La mayoría del tiempo no lo notas, pero está ahí, siempre, y tiene que estar. Porque en el ambiente ancestral, relajarte por 2 segundos podría significar muerte. El león detrás del arbusto, la serpiente en el camino, la caída del acantilado. Los humanos que eran paranoides sobrevivieron, los relajados murieron. Heredaste cerebros paranoides. Por eso a veces te despiertas en pánico sin razón. Por eso escuchas un ruido en la noche y tu corazón se acelera. Por eso tienes pensamientos intrusivos sobre muerte. Tu cerebro practicando, constantemente, preparándose para la única cosa que evolutivamente importa, no morir. Y cada noche, cuando duermes, haces un ensayo de muerte. Piénsalo. Te acuestas, cierras los ojos, tu conciencia se apaga. Durante horas no existes subjetivamente. Luego regresas. Es muerte temporal, muerte reversible, y lo haces todos los días. Algunos científicos piensan que soñar evolucionó parcialmente para esto, para procesar la muerte, para practicar el proceso de perder conciencia y recuperarla. Suena loco, pero tiene sentido evolutivo. Si puedes procesar pérdida de conciencia regularmente, tal vez manejas mejor situaciones de muerte cercana. De todas formas, el punto es, tu cerebro está obsesionado con la muerte. Dedicó millones de años de evolución a evitarla, y dedicó sistemas enteros a prepararse por si pasa. Y esos sistemas son los que se activan durante los últimos minutos, las endorfinas que te dan paz, los opioides que eliminan miedo, la dopamina que te da euforia, tu cerebro diciendo, ok, esto está pasando, no podemos evitarlo, pero podemos hacer que no sea aterrador. ¿Es compasión evolutiva? ¿O simplemente efecto secundario de sistemas colapsando? No lo sé. Tal vez ambos, tal vez ninguno. Lo que sé es que la gente que regresa de muerte clínica casi nunca reporta terror.
reportan paz, calma, incluso dicha. No durante el proceso de morir. Eso puede ser doloroso, aterrador, horrible, pero durante los minutos de muerte después del apagón, durante la experiencia misma, reportan lo opuesto. Como si el cerebro hubiera decidido, si voy a morir, voy a hacerlo de la forma más hermosa posible. Y eso me lleva a algo que encuentro profundamente fascinante. Tu cerebro puede crear experiencias extraordinarias, místicas, trascendentes, sin ninguna sustancia externa. Meditadores profundos reportan experiencias de unidad con el universo, disolución del ego, paz infinita, sin drogas, solo entrenamiento mental. Personas en privación sensorial extrema tienen alucinaciones vívidas, ven cosas, escuchan voces, entran en estados alterados, sin consumir nada. Personas con epilepsia del lóbulo temporal reportan experiencias religiosas intensas durante ataques, sensación de presencia divina, comprensión cósmica, es neurología, no teología. Tu cerebro es capaz de experiencias que parecen sobrenaturales, pero que son completamente naturales. No estoy diciendo que todo es solo química. Estoy diciendo que tu cerebro es increíble. Es capaz de generar experiencias tan profundas, tan significativas, tan reales, que las llamas espirituales. Y cuando estás muriendo, cuando tu cerebro está en su tormenta final, puede generar la experiencia más profunda de todas. Una experiencia tan intensa que cambia completamente tu relación con la muerte, con la vida, contigo mismo. Miles de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte reportan lo mismo. Ya no le tienen miedo a morir. Para nada. Porque saben que hay algo después. ¿Saben? ¿O su cerebro les dio una experiencia tan convincente que reescribió su programación de miedo? No lo sé. Honestamente. Pero estoy fascinado. Porque sea lo que sea, es real para ellos. Cambió sus vidas. Les quitó el miedo más profundo que los humanos tenemos. Y eso es extraordinario. Sin importar la explicación. Ahora, una cosa más antes de pasar a los casos específicos, necesito que entiendas que todo lo que te he contado hasta ahora es científicamente sólido. Estudios documentados, neurociencia real. Los cerebros siguen activos después de paro cardíaco. Eso es hecho. Liberan neurotransmisores masivos. Hecho. La glándula pineal produce DMT. Hecho. La actividad aumenta antes de colapsar. Hecho. Pero cuando llegamos a las experiencias cercanas a la muerte, a lo que la gente reporta, entramos en territorio más complicado, porque ahí es donde la ciencia dice, tenemos explicaciones para mucho de esto, pero no para todo, y hay cosas raras que no encajan perfectamente, y yo no voy a mentirte, no voy a decirte que todo es explicable, porque no lo es, todavía, pero tampoco voy a decirte que es evidencia definitiva de vida después de muerte, porque no tengo prueba de eso. Lo que voy a hacer es mostrarte los casos, los datos, las experiencias, las explicaciones científicas y los huecos en esas explicaciones, y tú decides qué hacer con esa información. Porque resulta que hay miles de personas que murieron, regresaron y trajeron historias que son complicadas de explicar. Y algunas de esas historias son absolutamente fascinantes. Vamos a verlas ahora. Vale, ahora viene lo interesante de verdad. Death a 20%. Ese es el porcentaje de personas que son resucitadas después de muerte clínica y reportan haber experimentado algo. No todas, pero millones de personas en todo el mundo. Millones. Y aquí está lo que me vuela la cabeza. No cuentan historias parecidas, cuentan la misma historia, idéntica, con los mismos elementos, en el mismo orden, una y otra vez. Gente que nunca se conoció, de diferentes países, diferentes culturas, diferentes religiones, niños que no conocen estos conceptos, todos reportando exactamente lo mismo. ¿Qué probabilidad estadística hay de que millones de personas alucinen exactamente la misma alucinación? Prácticamente cero. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Están todos describiendo un lugar real? ¿O hay algo en la arquitectura del cerebro humano que, cuando colapsa, genera la misma experiencia en todos? No lo sé. Pero los casos son fascinantes, y algunos son imposibles de ignorar. Déjame contarte uno que me obsesionó durante semanas cuando lo descubrí. 1991. Phoenix, Arizona. Una mujer llamada Pam Reynolds, 35 años, cantante profesional, vida normal. Empieza a tener dolores de cabeza brutales, visión borrosa, va al doctor, le hacen un escaneo cerebral, aneurisma,
un vaso sanguíneo en su cerebro a punto de explotar, masivo, si revienta, muerte instantánea, si no la operan pronto, va a reventar, pero la operación es extrema. El aneurisma está en un lugar tan complicado, tan profundo en su cerebro, que no pueden operarlo normalmente. Necesitan algo que se llama paro hipotérmico. ¿Qué significa eso? Que literalmente van a matarla durante la operación, van a drenar toda la sangre de su cerebro, completamente, van a enfriar su cuerpo a 15 grados centígrados, van a detener su corazón, van a apagar su cerebro, muerte clínica total, por diseño, y luego después de operar la van a revivir. Esto suena a ciencia ficción, pero es real. Se llama operación de standstill y es tan extremo que solo se hace cuando no hay otra opción. Entonces, preparan a Pam, le ponen sensores en todo el cuerpo, monitores de actividad cerebral en su cabeza, le ponen audífonos que emiten clics a 100 decibeles constantemente para confirmar muerte cerebral completa. Si su tronco cerebral respondiera a los clics, los sensores lo detectarían. La operan, drenan su sangre, la temperatura baja, su corazón se detiene, los monitores de cerebro muestran línea plana, los clics no generan ninguna respuesta. Está muerta. Por todos los estándares médicos posibles, 1 hora así, muerta. Mientras los cirujanos trabajan, la reviven, funciona, el aneurisma está reparado, sobrevive. Días después, cuando está recuperándose, empieza a contarle al cirujano jefe lo que pasó durante la operación, y él se queda helado, porque Pam describe toda la operación, en detalle. Describe la sierra que usaron para abrir su cráneo. Dice que parecía un cepillo de dientes eléctrico. Forma extraña, específica. El cirujano confirma, sí, es una sierra Midas Rex. Tiene exactamente esa forma, pero Pam estaba anestesiada cuando la sacaron y está guardada. No la vería antes o después. Describe conversaciones específicas. Uno de los cirujanos dijo que sus venas eran muy pequeñas, demasiado pequeñas para el bypass. Tuvieron que usar venas de su pierna en lugar de su ingle. El cirujano confirma, sí, esa conversación exacta pasó, pero fue durante el procedimiento. Pam estaba muerta, sin actividad cerebral, con audífonos bloqueando todo sonido externo. Describe música que estaban tocando. Hotel California de los Eagles. Confirman. Sí, esa canción estaba sonando, durante la parte donde ella estaba clínicamente muerta. ¿Cómo? Su cerebro no tenía sangre. Los monitores confirmaron cero actividad. Los audífonos bloqueaban todo sonido. Estaba en muerte clínica total. ¿La ciencia no tiene explicación clara para esto? Las teorías que se han propuesto. Teoría 1. Pam escuchó conversaciones antes o después, durante momentos de semiconsciencia, y su cerebro las reordenó en la memoria para que pareciera que pasaron durante la muerte. Problema. Los detalles son demasiado específicos. La sierra que nunca vio. Las conversaciones sobre sus venas que pasaron en momentos donde definitivamente estaba muerta. Teoría 2. El cerebro tenía actividad residual que los monitores no detectaron. Actividad demasiado baja para medir pero suficiente para percibir. Problema. Los audífonos a 100 decibeles bloqueando todo sonido, y su posición en la mesa hace imposible que viera las herramientas. Teoría 3. Coincidencia. Adivinó detalles por suerte. Problema. Demasiados detalles correctos. Estadísticamente improbable. Teoría 4. Algo que no entendemos está pasando. La consciencia de alguna forma persistió o percibió sin el cerebro funcionando normalmente. Problema. Esto contradice todo lo que sabemos sobre neurociencia. Entonces, ¿qué es? Honestamente, no lo sé. Los escépticos dicen que hay explicación materialista que no hemos encontrado aún. Los dualistas dicen que es evidencia de consciencia independiente del cerebro. Yo solo sé que el caso está documentado, verificado, y es raro. Y Pam Reynolds no es el único caso así. Déjame contarte otro. Este me pone la piel de gallina. 2005. Un niño de 4 años en Idaho. Llamémoslo Colton. Apendicitis aguda. Lo operan de emergencia. Durante la cirugía, su corazón se detiene. Paro cardíaco. Lo resucitan. Sobrevive. Semanas después, empieza a contarles a sus padres cosas extrañas. Le dice a su mamá, conocí a tu otra hija. La madre se queda congelada. Años antes de que Colton naciera, tuvo un aborto espontáneo. Nunca se lo dijeron. A nadie. Era algo privado, doloroso, que solo ella y su esposo sabían.
Colton tiene 4 años. ¿Cómo sabe que tuvo otra hija? Le preguntan más. Colton dice: ella me dijo que murió en tu panza y que te espera. Los padres están en shock total. No hay forma de que Colton supiera esto. Ninguna. Colton describe más cosas. Dice que vio a su bisabuelo. Lo describe físicamente. Joven, con cabello oscuro, ropa específica. El bisabuelo murió 30 años antes de que Colton naciera. En todas las fotos que Colton había visto, el bisabuelo era viejo, con cabello blanco. Los padres buscan fotos antiguas, encuentran una del bisabuelo joven, exactamente como Colton lo describió, ropa idéntica. Colton nunca había visto esa foto. Estaba guardada, y él tenía 4 años. ¿Explicación? Los escépticos dicen que tal vez escuchó conversaciones, tal vez vio la foto sin recordar conscientemente, tal vez su cerebro llenó detalles, pero los padres juran que nunca hablaron del aborto donde él pudiera escuchar, que nunca había visto esa foto del bisabuelo. ¿Entonces qué? ¿Coincidencia masiva? ¿Telepatía? ¿Acceso a información imposible durante muerte clínica? No lo sé. Pero casos así hay docenas documentados, y la mayoría involucran niños pequeños que no conocen estos conceptos, que no tienen marco cultural para inventar estas historias, y eso hace estos casos más difíciles de descartar. Ahora, déjame mostrarte los elementos comunes, lo que casi todos reportan, porque hay una estructura, una secuencia, como si hubiera un programa que el cerebro muriendo sigue. Elemento 1. Separación del cuerpo. La persona siente que sale de su cuerpo físico, flota arriba, se ve a sí misma desde el techo, ve los doctores trabajando en su cuerpo, ve la habitación desde arriba. Este es uno de los elementos más comunes y uno de los más verificables, porque a veces las personas describen cosas que pasaron en la habitación que no deberían poder saber. Elemento 2. El túnel. Una oscuridad. Un túnel, moviéndose a través de él, hacia luz al final. Casi todos describen esto exactamente igual, no como metáfora, como experiencia literal. Elemento 3. La luz. Al final del túnel, luz brillante, pero no luz que lastima, luz que es amor, luz que es paz, luz que es consciencia, como si la luz estuviera viva, como si fuera presencia. Elemento 4. Encuentros, seres queridos muertos, familiares, amigos, a veces figuras religiosas según la cultura, Jesús para cristianos, Krishna para hindúes, Buda para budistas. Estos seres dan bienvenida, dan amor, a veces dan mensajes. Elemento 5. Revisión de vida. Ver toda tu vida, cada momento, cada decisión, pero no solo desde tu perspectiva, desde la perspectiva de todos los que afectaste. Sientes lo que otros sintieron cuando interactuaste con ellos, el dolor que causaste, la alegría que diste, todo. No hay juicio externo, pero hay comprensión total, como evaluación de toda tu existencia en segundos. Elemento 6. Decisión o límite. Algunos reportan que les dan opción, quedarse o regresar. Otros dicen que llegan a un límite, un río, una puerta, una barrera, y se les dice que no pueden pasar, que no es su momento. Elemento 7. Regreso. De repente están de vuelta en su cuerpo, sintiendo dolor otra vez, sintiendo limitación, y la diferencia es brutal. Muchos dicen que no querían volver, que estar muertos era mejor que estar vivos. Estos 7 elementos aparecen una y otra vez, en culturas diferentes, en épocas diferentes, en personas que no tienen contacto entre sí. ¿Por qué? Hay 2 posibilidades. Posibilidad 1. Están todos describiendo un fenómeno real, un proceso real que pasa cuando mueres, una dimensión real o estado de conciencia que existe independiente del cerebro. Posibilidad 2. El cerebro humano, cuando colapsa, genera esta experiencia específica por razones neurológicas. Y como todos tenemos cerebros estructurados igual, todos generamos la misma experiencia. Ambas son fascinantes, ambas tienen implicaciones enormes. Si es posibilidad 1, significa que hay algo después de la muerte, que la consciencia continúa de alguna forma, que todo lo que pensábamos sobre la realidad está incompleto. Si es posibilidad 2, significa que tu cerebro, incluso muriendo, es capaz de crear experiencias tan profundas, tan reales, tan significativas, que parecen evidencia de otro mundo, que la experiencia subjetiva puede ser más real que la realidad objetiva. No sé cuál es correcta,
pero ambas me vuelan la mente. Ahora, hay un detalle que hace todo esto más complicado, las diferencias culturales. Porque aunque los elementos son los mismos, los detalles cambian según cultura. Cristianos ven a Jesús, hindúes ven a Yama, el dios de la muerte, budistas ven mandalas, ateos ven también luz y túnel, pero sin figuras religiosas. Los escépticos usan esto como evidencia de que todo es construcción cerebral. Ves lo que esperas ver, lo que tu cultura te programó a ver. Los creyentes dicen, no, la experiencia central es la misma, solo la interpretación cambia. La realidad se presenta en formas que puedes entender culturalmente. Ambos tienen un punto, pero aquí está lo fascinante. Niños muy pequeños, 3, 4 años, que no conocen estas narrativas culturales. Ellos también reportan túnel, luz, seres, paz, sin marco cultural, sin exposición a estas ideas. ¿Cómo? Si es solo construcción cerebral basada en expectativas culturales, ¿por qué niños que no tienen esas expectativas reportan lo mismo? Es un problema, para ambos lados, para escépticos y creyentes. Y luego están los casos de personas ciegas. Esto es particularmente fascinante. Personas ciegas de nacimiento, que nunca han visto nada, nunca han experimentado visión. Durante experiencias cercanas a la muerte, reportan ver el túnel, ver la luz, ver sus propios cuerpos desde arriba, ver la habitación. ¿Cómo? Si nunca han tenido experiencia visual, ¿cómo pueden imaginar visualmente cosas durante una alucinación? Los escépticos dicen, no están realmente viendo, están usando otros sentidos y su cerebro lo traduce como visión en la narrativa que construyen después. Tal vez. Pero algunos de estos casos incluyen detalles verificables, cosas en la habitación que no podrían saber por otros sentidos. Una mujer ciega de nacimiento describió el patrón de la frazada en su cama de hospital. El color. Acertó. ¿Cómo describió color si nunca vio color? ¿Cómo describió patrón visual si nunca tuvo visión? No tengo respuesta. Los científicos que estudian esto tampoco. Es un misterio, uno que no encaja fácilmente en ninguna explicación simple. Y hay más casos raros, mucho más raros, casos de personas que durante muerte clínica reportaron información que no deberían poder tener. Y no información ambigua, información específica, verificable. Una mujer durante paro cardíaco vio a su hermana en la sala de espera. La describió. La ropa que llevaba. Exacta. Su hermana no había planeado ir al hospital ese día. Decidió ir de último minuto. Nadie le dijo a la mujer que su hermana estaba ahí. ¿Explicación? Los escépticos dicen, la mujer despertó por un segundo, escuchó algo, su cerebro llenó los detalles. Tal vez. Pero hay docenas de casos similares, y algunos son más difíciles de explicar así. Un hombre durante operación vio un zapato en el techo del hospital, en una cornisa externa. Tercer piso, describió el zapato, color, marca, detalles específicos. Después de la operación, le contó a la enfermera. La enfermera pensó que estaba loco, pero curiosa, subió al tercer piso. Buscó en las cornisas externas. Había un zapato, exactamente como él lo describió. ¿Cómo? Su cuerpo estaba en cirugía en el primer piso. Su cerebro estaba anestesiado. ¿Cómo vio un zapato en el tercer piso, en una cornisa que nadie sabía que existía? Los escépticos dicen, coincidencia. Alguien le contó antes. El zapato estuvo ahí años y él lo vio alguna vez y olvidó conscientemente. Tal vez. Pero apila suficientes de estos tal vez y empiezas a cuestionar. No estoy diciendo que estos casos prueban vida después de muerte. No lo hacen. Prueba requiere evidencia reproducible, controlada, verificable sistemáticamente. Estos son anécdotas, casos individuales, difíciles de verificar completamente, susceptibles a error, mala memoria, exageración. Pero son muchos, muchos casos, de personas honestas, sin motivación para mentir, sin nada que ganar. Y algunos doctores que pasaron carreras enteras siendo escépticos totales empezaron a cuestionar después de ver suficientes de estos casos. Hay un doctor famoso, Sam Parnia, trabaja en NYU, es uno de los expertos mundiales en resucitación cardíaca. Empezó como escéptico completo, materialista total. La consciencia es el cerebro. Fin. Ha resucitado miles de personas, ha escuchado miles de historias de ECM. Y ahora dice, no puedo explicar todos los casos. Algunos desafían explicación materialista simple
Eso no significa que no haya explicación, pero significa que no la tenemos todavía. Eso me parece honesto. No es todo es espiritual, no es todo es química, hay cosas raras aquí que no entendemos completamente. Y eso para mí es fascinante. Ahora, una última cosa antes de pasar a las explicaciones científicas. ¿Hay un patrón en quién tiene estas experiencias? No todas las personas que mueren y regresan las tienen, solo 10 a 20%. ¿Por qué algunos sí y otros no? ¿No parece estar relacionado con religiosidad? ¿Ateos las tienen tanto como creyentes? ¿No parece estar relacionado con qué tan cerca estuviste de muerte? Algunas personas con paros cardíacos breves las tienen, otras con muerte clínica larga no reportan nada. Algunos científicos piensan que tiene que ver con qué partes del cerebro se apagan en qué orden, que tal vez necesitas una secuencia específica de colapso para generar la experiencia. Otros piensan que tiene que ver con personalidad, que personas más abiertas a experiencias inusuales son más propensas a tenerlas o recordarlas. Otros piensan que todos las tienen, pero solo algunos las recuerdan. No sabemos. Es otro misterio. Lo que sí sé es que las personas que las tienen son cambiadas para siempre. Casi nadie que tiene experiencia cercana a la muerte le tiene miedo a morir después. Casi nadie. Cambian sus prioridades, se vuelven menos materialistas, más enfocados en relaciones, más espirituales, aunque no necesariamente religiosos. Muchos reportan desarrollar empatía extrema porque durante la revisión de vida sintieron lo que otros sintieron, y eso no se olvida. Algunos desarrollan habilidades extrañas, más intuitivos, más sensibles. Algunos incluso reportan habilidades psíquicas, aunque eso es difícil de verificar. Pero el cambio es real, medible. Sus vidas son diferentes después. Y para ellos, no importa la explicación científica, importa que tuvieron una experiencia que les quitó el miedo a la muerte. Y eso es extraordinario, porque el miedo a la muerte es el miedo fundamental, el que está debajo de todos los otros miedos. Y estas personas ya no lo tienen, porque saben que hay algo después, o porque su cerebro les dio una experiencia tan convincente que reescribió su programación de miedo. No lo sé, pero el resultado es el mismo. Ahora, con todo esto en mente, vamos a ver qué dice la ciencia, qué explicaciones neurológicas tenemos para estos elementos comunes, porque la ciencia tiene explicaciones, buenas explicaciones, para mucho de esto, no para todo, pero para mucho. Y las explicaciones son igual de fascinantes que la idea de vida después de muerte. Vamos a verlas ahora. Vale, ahora viene la parte donde soy brutalmente honesto contigo. La ciencia tiene explicaciones para mucho de lo que acabas de escuchar. No para todo, pero para mucho. Y las explicaciones son igual de alucinantes que la idea de vida después de muerte. Porque resulta que tu cerebro, cuando está muriendo, es capaz de generar experiencias tan intensas, tan reales, tan profundas, que parecen evidencia de otro mundo. No estoy diciendo que todo es solo química. Odio esa frase. Como si química fuera menos real que espiritual. Tu amor es química, tu conciencia es química, tus experiencias más profundas son química. Eso no las hace menos reales, las hace explicables. Entonces vamos a ver qué sabemos. ¿Qué puede explicar la neurociencia sobre las experiencias cercanas a la muerte? Y créeme, es fascinante. Empecemos con lo más obvio. La falta de oxígeno, hipoxia. Tu cerebro detecta que se está muriendo, que no tiene suficiente oxígeno, y entra en pánico, a nivel celular. Todas las neuronas gritando, necesitamos oxígeno ahora. ¿Y qué hace tu cerebro cuando detecta amenaza de muerte? Libera todas las drogas que tiene. Endorfinas, opioides naturales, los analgésicos más potentes que existen. 10, 20 veces más potentes que la morfina. ¿Por qué? Para eliminar dolor, para eliminar miedo, para hacer la muerte menos horrible. Y funciona. Por eso casi todas las personas que tienen ECM reportan paz absoluta, no terror, paz, porque su cerebro las está drogando masivamente con opioides naturales. Es brillante, evolutivamente brillante. Si vas a morir de todas formas, ¿para qué sufrir? Mejor morir en paz, pero no solo endorfinas, también dopamina, cantidades masivas. La dopamina es el neurotransmisor de recompensa, de placer, de euforia, de sensación de que todo está bien, de que todo tiene sentido. Tu cerebro muriendo te está dando el subidón más grande posible. Por eso muchas personas reportan éxtasis, alegría, sensación de amor universal. No es metafísica, es dopamina, pero la experiencia es real y es hermosa. Luego está la serotonina, otro neurotransmisor clave.
Este regula percepción, emoción, consciencia. Cuando tienes cantidades masivas de serotonina, empiezas a ver cosas, colores imposibles, patrones geométricos, luz brillante. Es exactamente lo que pasa con drogas psicodélicas como LSD o hongos. Incrementan serotonina y generas experiencias visuales extraordinarias. Tu cerebro muriendo hace lo mismo, naturalmente, sin drogas externas. Y luego está el DMT, ya lo mencioné, pero necesitas entender cuán potente es esto. DMT es considerada la droga más intensa del planeta. 15 minutos de viaje que la gente describe como morir y renacer, como encontrar a Dios, como ver la verdadera realidad. No estoy exagerando. Lee reportes de experiencias con DMT. Son idénticos a experiencias cercanas a la muerte. Encuentros con entidades, geometría sagrada, sensación de estar en otro universo, comprensión cósmica, todo. Y tu cerebro produce esto cuando mueres. La glándula pineal lo libera. Entonces no es sorpresa que las ECM sean tan intensas. Tu cerebro está en el viaje de DMT más grande posible. ¿Significa esto que las ECM son solo drogas? Number. Significa que tu cerebro tiene capacidad de generar estas experiencias naturalmente. ¿Por qué evolucionó esta capacidad? Esa es la pregunta fascinante. Y nadie tiene respuesta definitiva. Ahora, hablemos del túnel, porque este tiene explicación neurológica bastante clara. Tu córtex visual, la parte del cerebro que procesa visión, necesita oxígeno constante, mucho oxígeno. Es una de las áreas más demandantes. Cuando tu cerebro se está quedando sin oxígeno, el córtex visual colapsa, pero no todo a la vez. Colapsa desde afuera hacia adentro. Las células en la periferia mueren primero, las del centro resisten más. Resultado, tu campo visual se estrecha, como mirar por un túnel. Todo se oscurece excepto el centro. Y en el centro hay luz, porque esas neuronas todavía están disparando. No es metáfora, es tu córtex visual muriendo en patrón específico, y como todos tenemos córtex visual estructurado igual, todos experimentamos el mismo túnel. Brillante, simple, explicable. Pero espera, porque hay más. La luz al final del túnel no solo es colapso visual, también es otra cosa. Cuando tu cerebro está en hipoxia extrema, las neuronas empiezan a disparar aleatoriamente, todas a la vez, una tormenta eléctrica. Y cuando todas las neuronas visuales disparan simultáneamente, ¿qué ves? Luz. Luz brillante, abrumadora, porque cada neurona visual está gritando luz al mismo tiempo. Es como si todas las pantallas de tu cerebro se encendieran a máximo brillo simultáneamente. El resultado es luz más intensa que cualquier cosa que experimentarías normalmente. Y porque es generada internamente, no lastima. No hay receptores de dolor, solo luz, pura, brillante, hermosa. Entonces el túnel con luz al final no es evidencia de otro mundo. Es evidencia de cómo tu córtex visual colapsa. Predecible, explicable, universal. Ahora las experiencias extracorporales. Ver tu cuerpo desde arriba, ver la habitación desde el techo. Esto también tiene explicación neurológica. Y es fascinante. Hay un área en tu cerebro llamada corteza parietal, específicamente la unión temporoparietal. Esta área te da tu sentido de dónde está tu cuerpo en el espacio, tu sentido de embodiment, de estar dentro de tu cuerpo. Cuando esta área funciona normalmente, sientes que estás en tu cuerpo, mirando hacia afuera desde tus ojos, ocupando tu piel, pero cuando pierde oxígeno, deja de funcionar. Y de repente, tu cerebro no sabe dónde estás. Tu sentido de ubicación se desconecta, y tu cerebro, intentando dar sentido a esto, adivina. Y a veces adivina que estás arriba, flotando, mirando hacia abajo. No es que realmente saliste de tu cuerpo, es que tu cerebro perdió track de dónde estás y generó una ubicación alternativa. Y esto no es especulación, es reproducible. Los científicos pueden inducir experiencias extracorporales estimulando la corteza parietal con electrodos. Personas reportan salir de sus cuerpos, ver desde arriba, exactamente como en ECM. También pasa con pilotos de combate durante GLOC, fuerza G extrema. Sangre sale del cerebro, corteza parietal se apaga y reportan experiencias extracorporales. Mismo mecanismo, mismo resultado. Entonces las experiencias extracorporales no son evidencia de consciencia fuera del cuerpo, son evidencia de corteza parietal sin oxígeno. Ahora,
La revisión de vida. Ver toda tu vida en segundos, cada momento, cada decisión. Esto también tiene explicación, y es tu hipocampo. El hipocampo es donde guardas tus memorias. Todas. Cada experiencia significativa de tu vida está ahí, codificada en redes neuronales. Normalmente, accedes a esas memorias una a la vez, intencionalmente. ¿Qué hice ayer? ¿Qué pasó en mi cumpleaños 5? Pero cuando tu cerebro está muriendo, el hipocampo entra en modo emergencia. Empieza a disparar aleatoriamente, intentando encontrar alguna memoria que te ayude a sobrevivir. Es como buscar en toda tu base de datos de experiencias algo relevante. ¿He estado en esta situación antes? ¿Cómo sobreviví? ¿Resultado? Todas tus memorias se activan simultáneamente, o muchas de ellas, y tu conciencia colapsando lo experimenta como revisión completa de vida. ¿No es evaluación espiritual? ¿Es búsqueda desesperada de supervivencia? Pero la experiencia es extraordinaria, y el detalle de sentir lo que otros sintieron, esa empatía profunda, también es explicable. Tu cerebro tiene neuronas espejo, neuronas que se activan cuando ves a alguien hacer algo o sentir algo, te permiten empatizar, entender perspectivas ajenas. Normalmente estas neuronas trabajan en background, sutilmente, pero cuando tu cerebro está en tormenta neurológica, todas las neuronas disparan, incluyendo las espejo, y de repente estás experimentando memorias no solo desde tu perspectiva, sino desde la perspectiva de otros en esas memorias, porque las neuronas espejo están activadas al máximo. Es empatía extrema inducida por actividad neurológica extrema. Fascinante y explicable. Ahora, los encuentros con seres queridos muertos, con figuras religiosas, con entidades. Esto es más complicado, pero también tiene explicaciones posibles. Primero, tu lóbulo temporal, específicamente las áreas que procesan reconocimiento facial y presencia social. Cuando estas áreas se estimulan artificialmente con electrodos, personas reportan sensación de presencia, de que alguien está ahí, incluso pueden ver caras, figuras. No hay nadie realmente, pero el cerebro genera la experiencia. Durante muerte con hipoxia y actividad caótica, estas áreas pueden activarse y generar sensación de presencia de otros seres. ¿Por qué específicamente seres queridos muertos? Porque esas son las personas más significativas emocionalmente, las memorias más fuertes en tu hipocampo. Entonces, cuando tu cerebro genera presencias, usa los rostros más importantes, y las figuras religiosas dependen de cultura, porque esas son las figuras de máxima importancia en tu marco conceptual. Tu cerebro no va a generar una figura aleatoria, va a generar algo significativo. Es construcción cerebral basada en contenido de tu memoria y cultura, pero la experiencia es real y profunda. Luego está el detalle de la paz absoluta, del amor incondicional, de la aceptación total. Esto es opioides y oxitocina. Oxitocina es el neurotransmisor del vínculo, del amor, de la conexión. Tu cerebro liberando cantidades masivas durante muerte genera sensación de amor universal, de que todo está bien, de que eres aceptado completamente. No es amor metafísico, es neuroquímica, pero se siente como lo más real que has experimentado, y técnicamente lo es, porque nunca en vida normal tu cerebro libera estas cantidades. Es el pico máximo de estos químicos posible. Ahora vamos a juntar todo esto, todos estos mecanismos trabajando simultáneamente. Hipoxia cerebral, liberación masiva de endorfinas, dopamina, serotonina, DMT, oxitocina, córtex visual colapsando, corteza parietal desconectándose, hipocampo disparando aleatoriamente, lóbulo temporal generando presencias, todo esto pasando a la vez en tu cerebro muriendo. El resultado es una tormenta perfecta de experiencias. Túnel, luz, paz, amor, presencia de otros, revisión de vida, sensación de estar fuera del cuerpo. Cada elemento tiene explicación neurológica, y cuando los juntas obtienes exactamente lo que las personas reportan. Entonces, ¿problema resuelto? ¿Las ECM son completamente explicables por neurociencia? Casi, pero no completamente, ¿no? Porque hay casos que no encajan perfectamente. Casos donde la explicación neurológica tiene problemas. Pam Reynolds. Cerebro sin sangre. Monitores mostrando cero actividad. Reportando información verificable. ¿Cómo? Si la consciencia requiere actividad cerebral y no había actividad cerebral detectable, ¿cómo tuvo experiencia consciente? Los escépticos dicen, debía haber actividad residual que los monitores no detectaron.
actividad demasiado débil para medir, pero suficiente para percepción mínima. Posible. Pero los monitores modernos son increíblemente sensibles, y estaban específicamente monitoreando para confirmar muerte cerebral. O dicen, sus memorias de la operación fueron formadas antes o después, durante momentos de semiconsciencia, y su cerebro las reordenó para parecer que pasaron durante la muerte. También posible. El cerebro es horrible con orden cronológico de memorias, especialmente bajo trauma. Pero los detalles específicos que no debería poder saber son problemáticos. La sierra específica, las conversaciones específicas, la música específica. No es prueba definitiva de nada, pero es raro. Los casos de niños reportando información imposible. ¿Cómo Colton sabía del aborto? ¿Cómo describió al bisabuelo joven que nunca vio? Los escépticos dicen, escuchó conversaciones que no recordaba conscientemente, vio fotos que olvidó. Su cerebro rellenó detalles por coincidencia. Posible. Los niños absorben mucho más de lo que parece, y el cerebro rellena huecos constantemente. Pero los padres juran que nunca hablaron de eso donde pudiera escuchar, que nunca vio esas fotos. ¿Están seguros? La memoria humana es terrible. Tal vez olvidaron una conversación, tal vez él vio una foto en un momento que no recuerdan. Posible, pero no definitivo. Los casos de personas ciegas viendo durante ECM, describiendo colores que nunca experimentaron, patrones visuales que nunca conocieron. Los escépticos dicen, no estaban realmente viendo. Su cerebro construyó una narrativa usando otros sentidos y la conceptualizó como visión después. Posible. El cerebro es increíble construyendo narrativas coherentes de experiencias fragmentadas, pero algunos describieron detalles verificables, cosas en la habitación, el patrón de la frazada, el color correcto. ¿Tocaron la frazada antes y su cerebro tradujo textura a patrón visual? ¿Alguien les describió el color y lo incorporaron sin recordar? Posible, pero especulativo. Los casos de información verificable, el zapato en el techo, las conversaciones específicas durante operaciones. Los escépticos dicen, coincidencia, fraude, mala memoria, exageración de historias con el tiempo, y tienen razón en ser escépticos. La mayoría de estos casos son anécdotas, no estudios controlados, difíciles de verificar completamente, pero hay suficientes que médicos serios, escépticos por naturaleza, empezaron a cuestionar. Entonces, ¿dónde nos deja esto? La neurociencia puede explicar casi todos los elementos de las ECM. Los mecanismos son claros, los químicos son conocidos, los procesos son reproducibles parcialmente. Pero hay casos raros, casos donde las explicaciones requieren muchos tal vez y posiblemente para funcionar. No prueban nada, pero son interesantes. Y honestos científicos admiten, hay cosas aquí que todavía no entendemos completamente. Tal vez con mejor tecnología de monitoreo cerebral entenderemos más. Tal vez descubriremos actividad cerebral que ahora no podemos detectar. Tal vez encontraremos explicaciones materiales para todos los casos raros. O tal vez descubriremos que hay algo más pasando, algo que no encaja en el modelo materialista actual. No lo sé. Y quien te diga que sabe con certeza está vendiendo algo. Lo que sí sé es que tu cerebro, incluso muriendo, es extraordinario, capaz de experiencias que parecen sobrenaturales, pero que son perfectamente naturales. Y eso para mí es tan asombroso como la idea de vida después de muerte, porque significa que llevas dentro de ti la capacidad de trascendencia, de experiencia mística, de amor incondicional, de paz absoluta. No necesitas morir para acceder a eso. Meditadores profundos llegan a estados similares. Personas con experiencias psicodélicas reportan lo mismo. Tu cerebro puede hacer esto, y lo hace naturalmente cuando está muriendo, pero potencialmente puedes acceder a versiones de eso en vida. Y eso es un regalo extraordinario. Ahora, con todo esto en mente, vamos a la pregunta más grande, la que nadie puede responder definitivamente, pero todos quieren saber. ¿Qué pasa realmente cuando mueres? ¿Hay algo después? Y voy a ser brutalmente honesto contigo sobre lo que sabemos, lo que no sabemos, y por qué el misterio importa. Vamos a ver eso ahora. Llegamos al final. Y aquí está la verdad más honesta que te voy a decir en todo este vídeo. No sé qué pasa cuando mueres. Nadie lo sabe. Absolutamente nadie. Quien te diga que sabe con certeza está mintiendo o vendiendo algo, o ambos religiosos te dirán que saben. Hay cielo, hay infierno, hay reencarnación, hay lo que sea que mi religión enseña. ¿Cómo saben? Por fe,
por textos antiguos, por autoridad religiosa. Eso no es conocimiento, es creencia. Y está bien tener creencias, pero no confundas creencia con conocimiento. Ateos materialistas te dirán que saben. Cuando mueres, dejas de existir. Tu consciencia es tu cerebro. Tu cerebro muere. Tú dejas de existir. Fin de la historia. ¿Cómo saben? Por materialismo filosófico, por la suposición de que solo lo físico es real. Eso tampoco es conocimiento completo, es un marco filosófico. Útil, probablemente correcto, pero no probado definitivamente. La verdad es que hay una pregunta fundamental que nadie puede responder, y esa pregunta es la clave de todo. ¿Qué es la consciencia? ¿No cómo funciona el cerebro? Eso lo entendemos bastante bien. Sabemos qué neuronas disparan cuando piensas, qué áreas se activan cuando sientes, qué químicos causan qué estados. La neurociencia ha avanzado brutalmente en las últimas décadas. Podemos mapear cerebros, predecir pensamientos, incluso modificar consciencia con químicos o estimulación eléctrica. Pero hay algo que no podemos explicar, algo que los filósofos llaman el problema duro de la consciencia. ¿Por qué se siente como algo ser tú? Piénsalo, podrías ser un zombi filosófico, procesando información, reaccionando a estímulos, haciendo exactamente lo que haces, pero sin experiencia subjetiva interna, sin el yo que experimenta, sin la sensación de estar vivo, solo un robot biológico extremadamente complejo. Pero no eres eso, hay alguien ahí dentro, experimentando todo esto, y ese alguien es tu consciencia. ¿Por qué existe? ¿Qué es? ¿Cómo surge de materia física? Nadie lo sabe. Es el misterio más grande en neurociencia, tal vez en toda la ciencia, y este misterio es crucial para entender la muerte, porque hay dos posibilidades fundamentales, y no sabemos cuál es correcta. Posibilidad 1. La consciencia es emergente. Significa que surge de complejidad. Cuando tienes suficientes neuronas conectadas de forma suficientemente compleja, la consciencia emerge, como propiedad del sistema, similar a cómo el agua tiene propiedades que las moléculas individuales no tienen. Humedad, flujo, liquidez, emergen del sistema, no de las partes. Si esto es correcto, entonces cuando tu cerebro muere, cuando las neuronas dejan de disparar, la consciencia desaparece, porque era producto del sistema, y el sistema ya no existe, dejas de existir, completamente. No hay tú que continúe, solo recuerdos de ti en mentes de otros. Pero tú, subjetivamente, ya no estás. Es muerte total, final, absoluta, aterrador para muchos, liberador para otros, pero definitivo. Posibilidad 2, la consciencia es fundamental. Significa que no emerge de materia. Es algo básico del universo, como espacio, tiempo, energía, una propiedad fundamental de la realidad, y tu cerebro no crea consciencia. La procesa, la canaliza, la enfoca, como un radio recibiendo una señal. Cuando el radio se rompe, la señal sigue existiendo. Solo necesitas otro radio para captarla. Si esto es correcto, entonces cuando tu cerebro muere, tu consciencia no desaparece, se desconecta del cerebro, pero continúa, de alguna forma, en algún lugar. Tal vez se reintegra a consciencia universal, tal vez mantiene individualidad, tal vez reencarna, tal vez algo completamente diferente que no podemos imaginar, pero continúa, de alguna forma, reconfortante para muchos, imposible de probar, pero posible. Entonces, ¿cuál es correcta? Honestamente no lo sé, y nadie más lo sabe tampoco. Los materialistas dicen: toda la evidencia apunta a que consciencia es producto del cerebro. Daña el cerebro, cambias la consciencia. No hay razón para pensar que consciencia sobrevive sin cerebro. Y tienen un punto fuerte. Sabemos que el cerebro y la consciencia están íntimamente conectados. Lesión en córtex prefrontal cambia tu personalidad. Tumor en lóbulo temporal causa alucinaciones. Alzheimer destruye memoria y eventualmente consciencia. Claramente el cerebro es necesario para la consciencia que experimentamos. Eso es innegable. Pero ¿eso prueba que el cerebro crea consciencia? No necesariamente. Los dualistas dicen: correlación no es causación. Claro que daño cerebral afecta consciencia. El cerebro es la interfaz. Daña el radio y la señal suena distorsionada, pero la señal sigue existiendo. Y ellos también tienen un punto. Correlación no prueba causación. El problema es que no tenemos forma de probar cuál es correcta. Todavía. No podemos medir consciencia directamente, solo podemos medir actividad cerebral,
y asumir que consciencia está asociada. No podemos detectar consciencia sin cerebro, porque no tenemos detector de consciencia, solo detectores de actividad neural. Es como intentar probar que ondas de radio existen sin tener receptor de radio. ¿No puedes? Necesitas la tecnología para detectarlas. Tal vez no tenemos la tecnología para detectar consciencia independiente, o tal vez no existe y por eso no podemos detectarla. No sabemos. Y esto me lleva de vuelta a las experiencias cercanas a la muerte. Si la consciencia es emergente, producto del cerebro, entonces las ECM son completamente explicables por neurociencia. Son experiencias generadas por cerebro muriendo. Fascinantes, reales como experiencias, pero no evidencia de continuación. Si la consciencia es fundamental, entonces las ECM podrían ser vislumbres de lo que viene después, momentos donde la consciencia se desconecta del cerebro, pero aún no se ha ido completamente. ¿Una transición? ¿Cuál es? No lo sé. Los casos de información verificable, como Pam Reynolds, son interesantes. Sugieren que tal vez había consciencia o percepción sin actividad cerebral detectable, pero también podrían tener explicaciones materialistas que aún no hemos encontrado. Actividad cerebral residual, memoria reordenada, coincidencia, fraude, exageración, no lo sé. Y quien te diga que sabe definitivamente está siendo deshonesto. Ahora déjame contarte por qué todo esto importa, por qué el misterio es importante, porque el miedo a la muerte es el miedo fundamental, el que está debajo de todos los otros miedos. Miedo al rechazo, miedo a la insignificancia, miedo al fracaso. Si los analizas profundamente, todos se reducen a miedo a la muerte o miedo a desperdiciar tu vida antes de morir. Y este miedo te controla, más de lo que te das cuenta. Te hace tomar decisiones de seguridad en lugar de decisiones de pasión, te hace conformarte, te hace posponer, te hace vivir pequeño, porque inconscientemente piensas, si esto sale mal, podría morir. O peor, podría fallar y luego morir habiendo fallado. Tu cerebro evolucionó para evitar muerte a toda costa, y eso funcionaba cuando las amenazas eran leones y acantilados. Pero en el mundo moderno, este miedo te paraliza, te impide vivir plenamente, te hace existir en lugar de vivir. Y aquí está lo fascinante. Personas que tienen experiencias cercanas a la muerte pierden este miedo, casi universalmente, no porque sepan que hay algo después, sino porque tuvieron una experiencia que reescribió su relación con la muerte y sus vidas cambian, dramáticamente. Dejan trabajos que odian, arreglan relaciones rotas, persiguen sueños que habían pospuesto, dicen «te amo más», se preocupan menos por cosas triviales, porque el miedo que los controlaba se fue. Y eso es extraordinario, sea cual sea la explicación. Ahora, yo no he tenido experiencia cercana a la muerte, probablemente tú tampoco. Entonces, ¿cómo vivimos con este miedo? ¿Cómo enfrentamos la muerte sin respuestas definitivas? Aquí está lo que he aprendido. Y esto es personal, no es científico, solo es honesto. Primero, acepta la incertidumbre. No necesitas saber qué pasa después para vivir bien ahora. De hecho, la certeza puede ser paralizante, porque si estás seguro de algo, dejas de cuestionarlo. La incertidumbre te mantiene abierto, curioso, humilde, vivo. No sé qué pasa cuando muero, y está bien. Puedo vivir con eso. Segundo, vive como si esto fuera todo lo que tienes. Tal vez hay algo después. Tal vez no. Pero esto ahora definitivamente lo tienes. No lo desperdicies esperando certezas. No lo desperdicies en miedo. No lo desperdicies haciendo cosas que no importan porque crees que tendrás tiempo infinito después. ¿Este momento es garantizado? ¿El próximo número? Tercero, mantén la mente abierta. No te cases con materialismo ni con dualismo. Ambos son modelos, útiles, pero tal vez incorrectos o incompletos. La realidad podría ser algo que ninguno de los dos captura, algo que no podemos imaginar aún. Estate dispuesto a cambiar de opinión si aparece nueva evidencia. Eso no es debilidad, es honestidad intelectual. Cuarto, el misterio es parte de la belleza. Imagina si supieras exactamente qué pasa cuando mueres. Si tuvieras respuesta definitiva, comprueba. ¿Sería mejor? Tal vez. Pero también perdería algo. Perdería el asombro, la pregunta, la búsqueda. Los humanos necesitamos misterio, necesitamos preguntas sin responder. Nos hacen seguir buscando, seguir creciendo, seguir cuestionando. Si todo estuviera resuelto, ¿qué nos quedaría? Quinto, la muerte le da significado a la vida. Si fueras inmortal,
Si tuvieras tiempo infinito, nada importaría urgentemente. Siempre podrías hacerlo después, después de después, eternamente después. Pero tienes tiempo limitado y esa limitación hace que cada momento cuente, hace que tus decisiones importen, hace que tus relaciones sean preciosas. La muerte no es enemigo del significado, es lo que hace el significado posible. Sexto, estás conectado a algo más grande. Sea lo que sea la consciencia, eres parte de algo extraordinario. Eres el universo experimentándose a sí mismo. Eres materia que se volvió consciente. Eso es alucinante, sin importar si tu consciencia continúa o no después de muerte. Por un momento breve, el universo está mirando a través de tus ojos, pensando con tu mente, sintiendo con tu corazón, y cuando mueras, esos átomos que eres se reciclarán, se volverán otras cosas, tal vez otras consciencias. Eres temporal como individuo, pero parte de algo eterno como proceso, y hay belleza en eso. Ahora, déjame terminar con esto. He pasado los últimos 60 minutos explorando la muerte contigo, los datos, los casos, las explicaciones, los misterios, y si hay algo que quiero que te lleves es esto. No tengas miedo de no saber. No necesitas todas las respuestas para vivir bien. La muerte es real. Vas a enfrentarla. Tal vez pronto, tal vez tarde, pero va a pasar. Y mientras tanto, estás aquí, consciente, vivo, experimentando este momento extraordinario de existencia. Eso, independientemente de lo que venga después, es suficientemente mágico. Tal vez encuentres luz al final del túnel cuando llegue tu momento. Tal vez encuentres solo oscuridad. Tal vez encuentres algo completamente diferente que nadie imaginó. Pero ahora, en este momento, tienes vida, tienes consciencia, tienes la capacidad de elegir qué hacer con el tiempo que tienes. No lo desperdicies en miedo, no lo desperdicies en certezas falsas, no lo desperdicies viviendo la vida que otros esperan de ti. Vívelo, plenamente, apasionadamente, honestamente, porque esta vida, esta consciencia, este momento, es el regalo más extraordinario que existe, y renunciar a vivirlo plenamente por miedo a perderlo es la verdadera tragedia. ¿Tu cerebro va a morir algún día? ¿Eso es seguro? Tal vez tu conciencia continúe de alguna forma, tal vez no, pero mientras tanto tienes ahora, y ahora es lo único que necesitas. Hola, soy Javier y esto fue Lo que no sabemos. Y lo que no sabemos sobre la muerte es casi todo. Pero lo que sí sabemos es fascinante. Los datos son reales, los misterios son profundos, y la búsqueda de respuestas es lo que nos hace humanos. Ahora, pregunta final para ti. Después de ver todo esto, ¿le tienes más miedo a la muerte o menos? ¿Cambió algo en cómo ves tu vida? Porque ese es el punto. No darte respuestas definitivas, darte perspectiva, hacerte pensar, hacerte cuestionar. Y si este vídeo hizo eso, si te hizo reflexionar profundamente sobre algo que normalmente evitas pensar, entonces valió la pena cada minuto. La muerte es inevitable, pero el miedo a ella es opcional. Y la forma en que vives mientras esperas es completamente tu elección. Elige bien, porque no sabes cuánto tiempo tienes, pero sea lo que sea, es suficiente. Si lo vives, plenamente. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por enfrentar este tema conmigo. Gracias por mantener tu mente abierta. Y recuerda, no necesitas saber qué hay después de la muerte para vivir extraordinariamente antes de ella. Vive, ahora, plenamente. Porque este momento es lo único que definitivamente tienes y es suficiente.